Damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora y en representación de la revista Diplomacia, damos inicio a la conferencia Afganistán, Crisis Geopolítica y Acuerdos de Doha. La revista Diplomacia es un innovador proyecto único en su estilo, direccionando el abordaje de la materia internacional desde sus diversas aristas y enfocando al análisis en profundidad desde los principales temas que tienen lugar en el mundo globalizado de hoy. Contamos con la inestimable colaboración de un distinguido grupo de especialistas, académicos, diplomáticos, políticos y demás figuras de reconocida talla nacional e internacional, que escriben para nuestras páginas. Nuestro objetivo es la consecución de la excelencia en materia de estudio y análisis de la dinámica internacional. Nos permite posicionarnos como la primera y única revista del país en esta área. Hoy, la revista Diplomacia. Un poquito más alto. Embajador Julio César Pineda, director Dylan Pereira, tienen el gusto de dar inicio a un interesante ciclo de conferencias más alto nivel sobre Afganistán, crisis política y acuerdos de Doha, donde se tratarán los aspectos más relevantes que marcan el rumbo de los últimos acontecimientos que han sacudido a este país asiático. El importante papel que ha desempeñado Qatar en estas negociaciones. Hoy, Afganistán es tema de vital importancia y Qatar se ha convertido en un centro de diálogo y negociación, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente, en el proyecto de paz para Afganistán. Es una referencia en la geopolítica mundial, con una sociedad inclusiva y tecnológica, con especial interés sobre el medio ambiente. Este país del Golfo, con su proyecto Qatar National Vision 2030, busca conformar una sociedad avanzada capaz de sostener un desarrollo y proveer un gran estándar de vida en su país. ¿Tú manejas eso? ما بسمع شيء. Buenas tardes a todos, un placer saludarles. Les habla Dylan Pereira, editor de Revista Diplomacia. Hemos tenido algún pequeño inconveniente técnico. De inmediato damos inicio a nuestra conferencia Afganistán, Crisis, Geopolítica y Acuerdos de Doha. Le cedo la palabra a Luisana Cordero, nuestra moderadora de orden en esta oportunidad. Posteriormente conversará nuestro director general, el embajador Julio César Pineda, quien además se desempeñó como embajador de Venezuela ante el Estado de Qatar, y posteriormente conversaremos y tendremos el privilegio de escuchar de primera mano la posición del Estado de Qatar a través del testimonio y la conversación con el excelentísimo señor embajador de Qatar en Caracas, su excelencia Rashid Moshid Petais, a quien agradecemos especialmente
su diligencia por acompañarnos en la tarde de hoy a todos nosotros de Revista Diplomacia y por supuesto a todos los participantes que se conectan a esta hora. De inmediato, Luisana, por favor, inaugura la conferencia. Agradezco a los panelistas bloquear su micrófono hasta que sea su turno de palabra. Luisana, por favor. Buenas tardes, damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora y en representación de la revista Diplomacia, damos inicio a la conferencia Afganistán, crisis geopolítica y acuerdos de Doha. La revista Diplomacia es un innovador proyecto único en su estilo, direccionando al abordaje de la materia internacional desde sus diversas y enfocando al análisis en profundidad desde los principales temas que tienen lugar en el mundo globalizado. Contamos con la inestimable colaboración de un distinguido grupo de especialistas, académicos, diplomáticos, políticos y demás figuras de reconocida talla nacional e internacional, que escriben para nuestras páginas. Nuestro objetivo es la consecución de la excelencia en materia de estudio y análisis de la dinámica internacional. Nos permite posicionarnos como la primera y única revista del país en esta área. Hoy, Revista Diplomacia, de la mano de su director general, embajador Julio César Pineda, y su editor Dylan Pereira, tienen el gusto de dar inicio a un interesante ciclo de conferencias del más alto nivel sobre Afganistán, crisis geopolítica y acuerdos de Doha, donde se tratarán los aspectos más relevantes que marcan el rumbo de los últimos acontecimientos que han sacudido a este país asiático y el importante papel que ha desempeñado Qatar en estas negociaciones. Hoy Afganistán es un tema de vital importancia y Qatar se ha convertido en un centro de diálogo y negociación, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente en el proyecto de paz para Afganistán. Es una referencia en la geopolítica mundial con una sociedad inclusiva y tecnológica, con especial interés sobre el medio ambiente. Este país del Golfo, por su proyecto, Qatar National Vision 2030, busca conformar una sociedad avanzada, capaz de sostener su desarrollo y proveer un gran estándar de vida para su pueblo. Dentro de este marco, el deporte es una base importante, particularmente cuando se va a realizar el próximo Mundial de Fútbol 2022. Es importante señalar el impulso que se le ha dado a la mujer en la sociedad qatarí. Participan en la gerencia pública como ministras, embajadoras y funcionarios, pero también en los diferentes desarrollos de la empresa privada. Nos acompañan en esta ocasión nuestro invitado de honor, el excelentísimo señor embajador de Qatar en Venezuela, el señor Rashid Mohsin Al-Fettaiz, a quien agradecemos su presencia en este foro. El excelentísimo señor embajador es máster en Administración de la American University de Beirut, máster en Ciencias Militares del Staff College de Egipto, ha ejercido funciones en la Dirección de Asuntos Africanos del Ministerio de la Defensa de su país. Además, ha ejercido, entre otros, el cargo de agregado militar del Estado de Qatar, adscrito al Comando de Control de Estados Unidos. De igual forma, nos complace presentarles a los otros dos conferencistas del día de hoy. El embajador Julio César Pineda, quien ejerció funciones en el Estado de Qatar como representante de Venezuela, igualmente en Libia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Es profesor universitario, ancla del programa Brújula Internacional transmitido por Globovisión y Unión Radio, columnista del diario El Universal y corresponsal de la revista francesa Política Internacional y director de nuestra revista Diplomacia. Dylan Pereira, egresado de la Academia Diplomática Euro-Latinoamericana, analista semanal del programa Brújula Internacional transmitido por Globovisión y Unión Radio y columnista del diario El Universal, editor de nuestra revista Diplomacia. Una vez más, damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora y damos inicio a la conferencia con las palabras del embajador Julio César Pineda. El excelentísimo embajador del Estado de Qatar en Venezuela, el señor Rashid Mohsin Al-Fettaiz, y con nuestro editor de la revista Diplomacia, Dylan Pereira. Gracias, doctora, por su presentación. Se trata de Luisana Cordero, quien ha hecho estudios internacionales, licenciada, y el doctorado precisamente en diplomacia. En nuestro número último de la revista Diplomacia, pues tuvimos la oportunidad de publicar una carta de presentación del excelentísimo embajador del Estado de Qatar en Venezuela, el señor Rashid Mohsin Al-Fettaiz, y dedicamos una sección especial al Estado de Qatar. Allí nos decía el señor embajador que Qatar está fortaleciendo otro periodo de crecimiento y prosperidad
y que les ha permitido pues ascender a los niveles más altos de todos los países emergentes, también en una nueva fase de su historia y en el curso de su construcción democrática, decía él, y destacaba el papel de liderazgo nacional e internacional que ha desarrollado Su Alteza, el joven emir Tamim bin Hamad Al Thani. Precisamente en mi condición de embajador plenipotenciario del Estado de Kuwait y de Qatar, presenté mis cartas credenciales al emir bin Khalifa Al Thani, padre del actual jefe de Estado. Durante este tiempo me permitió conocer la realidad política, económica y social de Qatar, que cuenta con grandes recursos, tanto materiales como humanos. Hay que señalar que Qatar es un pequeño estado, pero que ha sabido aprovechar los recursos naturales, especialmente petróleo y gas, para su desarrollo. Su diplomacia se maneja igualmente con buenas relaciones con Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. Igualmente, pues mantiene relaciones con los dos polos del Islam, Irán como centro del chiismo y Arabia Saudita dentro del polo del Irán como centro del chiismo y Arabia Saudita como centro del sunismo. Es una sociedad inclusiva y tecnológica y con preocupaciones por el medio ambiente. Pero creemos que el señor embajador nos diga unas palabras iniciales y después pasaremos a una intervención un poco más de fondo con las preguntas correspondientes para que él las vaya respondiendo. Bienvenido, señor embajador. Lo escuchamos. My friend Ambassador Julio Cesar, my son Dylan, thank you so much for this great opportunity. Mr. Ambassador, thank you so much for this great introduction about my country and about the Amir, Sheikh Tamim. I will start with my speech in Arabic, and my translator will take care of the rest. And by the way, Mr. Ambassador, it's very nice seeing you, very nice talking to you. Hope to see you soon at your embassy. Thank you. ما بسمع. لا لازم اسمع. ¿خلصت? Ya va. Sácale el... No se está escuchando, Sarkis. Aló. Si pueden... خلاص بس الله يهديك. Gracias, querido embajador. Thank you very much, dear Mr. Ambassador, for again being here with us, for support our work here in Venezuela. Gracias, embajador, por soportar nuestro trabajo en Venezuela. El embajador de Qatar hará su conferencia en árabe y será traducida simultáneamente al español por el señor Zakir, intérprete de la Embajada de Qatar. Le cedo la palabra. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. تقع قطر على بعد 1800 كيلومتر من افغانستان التي منطقتها طوال 4 عقود، لكنها دعت رغم ذلك حركة طالبان لفتح مكتب سياسي في عاصمتها في العام 2013 بناء على تمنيات أصدقائنا وحلفائنا الدوليين خاصة واشنطن وحكومة باراك أوباما، ليكون المكتب مركزا لمفاوضي طالبان حتى يتمكن المجتمع الدولي من الانخراط سياسيا معهم. Qatar se encuentra a 1.800 kilómetros de Afganistán, país que ha sido devastado por las guerras durante 4 décadas. A pesar de ello, y en base a los deseos de nuestros amigos en Washington y del gobierno de Barack Obama, Qatar invitó en 2013 al movimiento talibán para que abriera una oficina política en su capital, que sería un centro para los negociadores talibanes
y así permitir a la comunidad internacional participar políticamente con ellos. أصبح مكتب طالبان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الولايات المتحدة للتفاوض على الانسحاب من البلاد في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد رأى الطالبان في قطر وسيطا حياديا ذات مصداقية. La oficina de los talibanes se convirtió en una parte integral de la estrategia de Estados Unidos para negociar su salida del país bajo la administración del expresidente Donald Trump. Los talibanes vieron en Qatar un mediador imparcial y creíble. وبينما حسم مصير الصراع في أفغانستان في نهاية المطاف في ساحة المعركة وليس حول طاولة المفاوضات، قال محللون كثر إن توفير مساحة سياسية لطالبان قد منح قطر دورا مهما. كانت قطر في قلب المسار الدبلوماسي لفترة طويلة ولم يكن ذلك ممكنا من دون تقارب جيد مع كافة الأطراف. Si bien el destino del conflicto en Afganistán se decidió en última instancia en el campo de batalla y no alrededor de la mesa de negociaciones, los analistas dijeron que proporcionar un espacio político para los talibanes le dio a Qatar un papel importante. Qatar ha estado en el centro de este proceso diplomático durante mucho tiempo y esto no habría sido posible sin la existencia de un buen acercamiento con todas las partes. المحادثات التي جرت والصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب مع طالبان في العام الماضي كل ذلك تطلب وجود هذه المساحة السياسية. لذا ستبقى قطر في قلب المحادثات السياسية حول أفغانستان. Las conversaciones que tuvieron lugar, el acuerdo que la administración de Trump logró con los talibanes el año pasado, requerían presencia de este espacio político. De modo que Qatar seguirá en el centro de las conversaciones políticas sobre Afganistán. تؤكد دولة قطر على التزامها وتعاونها المستمر مع شركائها الدوليين والأمم المتحدة لإرساء السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. ويجب الحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة بين كافة الأطراف الأفغانية وترسيخ الأمن والازدهار والاستقرار. El Estado de Qatar afirma su compromiso de cooperar con sus socios internacionales y con las Naciones Unidas para lograr la paz, la seguridad y la estabilidad en Afganistán. Debe mantenerse una transición pacífica del poder para que se logre un arreglo político integral que incluya a todas las partes afganas y promueva la seguridad, la prosperidad y la estabilidad. تؤكد دولة قطر على أهمية الحوكمة الشاملة واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات والقانون الإنساني، وتقوم سياستنا في أفغانستان على ترسيخ السلام
والأمن الدائم، والذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل أفضل ويدعم جهود التصدي لخطر الإرهاب والتطرف العنيف. El Estado de Qatar mantiene su llamado a la gobernanza incluyente, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las minorías, y el derecho humanitario. Nuestra política con respecto a Afganistán se ha centrado siempre en la paz y la seguridad para promover mejor la estabilidad regional y contrarrestar la amenaza del terrorismo global y el extremismo violento. لقد عملت قطر بشكل مستمر مع شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في جولات الحوار والمفاوضات مع الممثلين الأفغان لتحقيق السلام. وكان دور قطر في عملية السلام الأفغانية دور المستفيد والوسيط النزيه المخلص، وذلك نابع من الدولة مركزية مبدأ الحوار في حل الأزمات، حيث تم توقيع اتفاق في الدوحة بتاريخ 29 فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل تحقيق السلام في أفغانستان. Hemos trabajado incansablemente con nuestros socios, incluidos los Estados Unidos, en rondas de diálogo y negociaciones con los representantes afganos para lograr la paz. Es importante señalar que Qatar brindó sus buenos oficios como facilitador y mediador, lo que permitió la conclusión el 29 de febrero de 2020 de un acuerdo para llevar la paz a Afganistán entre los Estados Unidos y los talibanes. في هذا الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على سحب ما تبقى من قواتها من أفغانستان، وقالت طالبان وأكدت أكثر من مرة إنها لن تسمح للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها، كما ذكر أنه تبادل 5,000 سجين من طالبان مقابل 1,000 أسير من قوات الأمن الأفغانية، وسيتم رفع العقوبات ضد طالبان التي تعهدت أيضا بأن لا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا ضد أي دولة أخرى. En este acuerdo, Estados Unidos acordó retirar el resto de sus fuerzas de Afganistán y los talibanes se comprometieron a no permitir que Al-Qaeda ni ningún otro grupo extremista operarán en las áreas que controla. También se mencionó que se cambiarían 5,000 prisioneros talibanes por 1,000 cautivos de las fuerzas de seguridad afganas y se levantarían las sanciones contra los talibanes, que también prometieron que el territorio afgano no sería bajo ningún concepto un trampolín contra ningún otro país. لقد بذلنا بعد ذلك محاولات جادة من خلال استضافة مفاوضات أفغانية يعني بين طالبان شاملة حول مستقبل أفغانستان، والتي تكثفت بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أبريل الماضي. ونصحنا كل الأطراف للاتفاق على مسار دبلوماسي لتحقيق تسوية سياسية في أفغانستان. Hicimos serios intentos de fomentar negociaciones integrales
entre Talibán y el gobierno afgano sobre el futuro de Afganistán. Y nuestros intentos fueron sinceros y serios y se intensificaron tras el anuncio de la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN en febrero pasado. Hemos aconsejado a todas las partes a unirse a que acuerden una vía diplomática para lograr un arreglo político en Afganistán. فيما يتعلق بالوضع الحالي في أفغانستان، فلقد تلقت حكومتنا طلبات لمواصلة جهودها في دعم الحوار مع الأطراف المعنية لمنع العنف وحماية المدنيين من أجل الإجلاء الآمن، وكذلك استمرار دعم الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز تسوية سياسية شاملة والانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان. كما سنواصل دعمنا لاستمرار توزيع المساعدات الإنسانية الحيوية والإمدادات الطبية واستمرار برامج التعليم الابتدائي للأطفال في أفغانستان مع شركائنا في الأمم المتحدة. Con respecto a la situación actual en Afganistán, se le ha pedido a nuestro gobierno que continúe apoyando los esfuerzos de diálogo con las partes relevantes para prevenir la violencia, proteger los civiles y ayudar a unas evacuaciones seguras. Igualmente, apoyar los esfuerzos necesarios para lograr la reconciliación nacional, para promover un arreglo político integral y una transición pacífica del poder en Afganistán. Continuamos apoyando la distribución continua con nuestros socios de la ONU de la ayuda humanitaria vital, los suministros médicos y la entrega continua de programas de educación primaria para los niños en Afganistán. تؤكد دولة قطر في إطار التزامها بالتصدي لخطر الإرهاب الدولي والتطرف العنيف جميع الأطراف في أفغانستان إلى الالتزام بعدم السماح لأي أفراد أو جماعات باستخدام أراضيها السيادية لتهديد أمن الدول الأخرى. كما نكرر دعوتنا لضمان سلامة الإنسان للسكان المدنيين بمن فيهم النازحين داخليا، وكذلك نشدد على أهمية مواصلة دعم الحقوق الأساسية للفتيات والنساء الأفغانيات، ونؤكد دعمنا المستمر لإدماج ومشاركة المرأة الأفغانية في المفاوضات الجارية والمستقبلية ودورهن في مواقع السلطة في أفغانستان. ستستمر دولة قطر في دعم الشعب الأفغاني من خلال التشجيع على الدبلوماسية وجهودنا في المساعدات التنموية، كما نؤكد على أهمية تعزيز الدبلوماسية الإقليمية والجهود المشتركة لمنع العنف وتفادي عدم الاستقرار في أفغانستان. Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la amenaza del terrorismo internacional, el extremismo violento, el Estado de Qatar pide a todas las partes en Afganistán que mantengan el compromiso de no permitir que ningún individuo o grupo use su territorio soberano para amenazar la seguridad de otros países. Reiteramos nuestro llamado a garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población civil, incluidos los actualmente desplazados internos. Continuamos apoyando los derechos fundamentales de las niñas,
y de las mujeres afganas. Y afirmamos nuestro continuo apoyo a la inclusión y participación de las mujeres afganas en las negociaciones actuales y futuras y su papel en las posiciones de poder en Afganistán. El Estado de Qatar seguirá apoyando al pueblo afgano y continuar con nuestra diplomacia y nuestra ayuda humanitaria. Reiteramos nuestro llamado a la diplomacia regional y al compromiso para prevenir la violencia y evitar la inestabilidad en Afganistán. سجل انا بدي اضيف لي سطرين على هاي، سجل اللي بدي اقوله عشان تسمع. بس خلاص انت بدك تقول خاتمه. انت قرأت انت قرأت الترجمه تبعها خاتمه بس حاول تسجل. يلا قول انت انا اترجم لك مباشره. لا خليها فقره. استلمت طالبان الحكم قبل اسبوعين في بلد مدمر اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، حتى انها وجدت نفسها امام خراب هائل في معدات الجيش، ولذلك ستحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الدولة. Los talibanes tomaron el poder hace 2 semanas en un país devastado económica, social y educativamente, hasta el punto de encontrarse frente a un enorme desastre en los equipamientos del ejército. Y por lo tanto, se necesitará mucho tiempo para volver a reconstruir el Estado. ولعلكم رأيتوا في الأخبار ما حل في المطار. Sin embargo, ustedes deben de haber visto lo que pasó en el aeropuerto. من تدمير متعمد De destrucción adrede لجميع المعدات، de todos los equipamientos. وهذا من الطبيعي أن يأخذ وقتا وجهدا ومالا. Y eso es lo que podría y va a necesitar más tiempo, más dinero, más inversión a largo plazo. لقد استلم الطالبان الحكم Los talibanes tomaron el poder وأنا أعتقد بأنها لا تملك الإمكانيات الفنية بإدارة مثل هذه الفئات. y yo personalmente creo que no tiene el poder técnico para poder hacer marchar todo esto. لذلك أرجو من المجتمع الدولي أن يوجه لها المساعدة المطلوبة للقيام بعملها. Por eso yo personalmente pido a la sociedad internacional que apoyen económicamente y técnicamente a los talibanes en este centro para reconstruir su estado. علما بأن كثير من الفنيين الأفغانيين قد هاجروا البلاد. A sabiendas de que muchos técnicos afganos han dejado el país. ولقد طلبت من الموجودين في أفغانستان الرجوع إلى أعمالهم. Y los talibanes pidieron a los que se quedaron en Afganistán de regresar a su trabajo. الآن الأسئلة. Ahora las preguntas. Buenas tardes. Dear Mr. Ambassador, thank you very much for your speech. It was extraordinary and a great opportunity for us as Venezuelans to understand the complex in Afghanistan crisis and official position of Qatar
as the center of negotiation with Taliban and United States of America. Gracias, querido señor embajador, por su extraordinario discurso. Ha sido una declaración realmente de Estado que nos permite a nosotros, los venezolanos, Tiene un micrófono. trabajar y entender de forma amplia la situación en Afganistán y el papel mediador de Qatar. Le cedo la palabra al embajador Pineda. Wait a minute, please, until my transmitter to be ready. Just wait. Okay. My people has the problem, so let them solve it. هون عندهم مشكلة ما بين سنة. Okay, no hay problema, embajador. There's no problem, Mr. Ambassador. Is ready? Is already done? أنت عم تسمعوا شيء له؟ له escucha. El embajador de Qatar está teniendo algunos problemas técnicos. Pero Dylan, yo debo hacer las preguntas. Sí, embajador, ya le damos la palabra. El embajador de Qatar tiene problemas técnicos en el equipo de traducción. Aló. Por favor, Ahora sí. escuchamos. Okay, start. Thanks. No problem, Mr. Ambassador. Thank you. Again, thank you very much for your speech. It's an extraordinary opportunity for us as Venezuelans to understand the complex situation in Afghanistan, to understand the important role of Qatar as the epicenter and center of negotiations with the United States and Taliban. And now let her, Mr. Ambassador Pineda, to make the questions that people have sent to us. Embajador Julio César Pineda, le doy la más cordial bienvenida a este foro. De inmediato lo escuchamos. El embajador Julio César Pineda ha sido embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Qatar durante 3 años, y esto nos permite conocer de forma directa la posición y su visión de la situación en Afganistán. Embajador Pineda, por favor, encienda su micrófono y le escuchamos, además también para realizar las preguntas que tenemos y que nos ha enviado la audiencia al excelentísimo señor embajador de Qatar en Venezuela. Agradecer a la mejor país por esta intervención. Como ex embajador de Venezuela en Qatar, tengo que ratificar el inmenso trabajo que han venido realizando en aprovechar los recursos naturales, especialmente el petróleo y el gas, para su desarrollo. Y además, como él lo decía, su diplomacia se ha manejado inteligentemente, y lo vemos así desde nuestros análisis internacionales, por las buenas relaciones con los Estados Unidos, las buenas relaciones con Rusia, China y con la Unión Europea, pero sobre todo con Pakistán y la India, que tienen sus problemas tradicionales y confrontaciones, y son actores en este sistema de la situación de Afganistán, además de la buena relación con Arabia Saudita e Irán. Recientemente hubo una reunión de los países vecinos y vimos este espíritu de encuentro y de diálogo. Tengo que decir que Qatar es una sociedad inclusiva y tecnológica y con preocupación sobre el medio ambiente. Más allá de los hidrocarburos, siempre han diversificado su economía hacia sectores de la industria y el comercio. Qatar pues, ha facilitado la inversión extranjera, y lo vimos cuando estuvimos allí como diplomáticos, y desarrollado nuevas áreas del espacio virtual, empleando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como decía el embajador, que su economía se ha internacionalizado tanto a escala regional como mundial, y su importancia es dentro de esta perspectiva de las negociaciones en el caso de Talibán. En el Medio Oriente hoy, un centro de interés, especialmente por las conversaciones que se han llevado en Qatar y la presencia de los talibanes y los Estados Unidos. Los talibanes han tenido, como él lo dijo, una representación permanente en Doha, y ayer, cuando salió el último diplomático norteamericano, afirmó que haría y seguiría la política de Estados Unidos desde Doha, desde Qatar. Y en relación con Qatar, los talibanes pues también respetan a las autoridades de Qatar, y naturalmente esto fue una iniciativa de los Estados Unidos en la presidencia de Barack Obama, escoger a Qatar como centro para esas negociaciones. El responsable de los talibanes en Doha, en esta especie de embajada, fue Abdul Ghani Baradar, que pareciera va a ser el líder
Afganistán y quién va a orientar la política en el futuro. Hoy es la voz más importante de los talibanes y ha estado por los talibanes en todas las negociaciones con todos los estados. Qatar, por eso, como decía el embajador, ha sido el mediador para poner fin al conflicto que por 20 años implicó a Estados Unidos, facilitando las conversaciones entre Washington y Kabul. Qatar es miembro, por la importancia que tiene, del Consejo del Golfo, de la Liga Árabe, de la Conferencia Islámica, y un actor muy respetado en las Naciones Unidas y en las agencias especializadas. Por eso concluimos que Qatar será un factor importante en la nueva geopolítica de la región del Medio Oriente, pero también es una oportunidad única en estos momentos para dialogar con su embajador en Caracas. Y la pregunta, amigo embajador, que le queríamos hacer es, ¿cuál es la visión de la Cancillería de Qatar y también de la diplomacia de Qatar sobre los recientes acontecimientos en Afganistán en la posición oficial de su gobierno? Sakir, por favor, activa tu audio y el del señor embajador. Ya comenzó la ronda de preguntas. La primera pregunta que formula el embajador Pineda es ¿cuál es la visión de la Cancillería y de la diplomacia catarí sobre la situación en Afganistán? Lo escuchamos, señor embajador. رقم واحد وين راح؟ ما هي وجهة نظر وزارتكم الخارجية بشأن الأحداث الأخيرة في أفغانستان؟ ولا السؤال الأول نعديه؟ لا انه عن الموضوع الثاني قصد. كما تعلمون ترجم لي الكلمة هذه قبل. كما تعلمون الأحداث حصلت بشكل دراماتيكي. Los acontecimientos han sido dramáticos. Sakir, por favor, activa tu micrófono. Listo. ¿Me escuchas ahora? Excelente. Okay. Los acontecimientos han sido dramáticos y surgieron de una forma dramática. وزارة الخارجية القطرية منخرطة في هذا الشأن بشكل كبير، بل ولعل قطر هي الدولة الوحيدة التي أصبح لزاما على الجميع التعامل معها من خلال وزارة الخارجية القطرية، لأنها أضحت خلال الأسبوعين الماضيين محط أنظار العالم أجمع كوسيط دولي ذو مصداقية بين طالبان والعالم أجمع. لقد استقبلت الدوحة عشرات الزيارات لوزراء خارجية ووزراء دفاع وعشرات المكالمات الهاتفية من الخارج ومن عدد من رؤساء العالم، والكل يطلب مساعدة قطر في هذا الشأن. كذلك انتقلت 5 سفارات من أفغانستان إلى الدوحة، ومنها السفارة الهولندية والبريطانية ومكتب الشؤون القنصلية الأمريكية الذي سيبدأ عمله من الدوحة، واليابان يفكر في نقل سفارته كابول إلى الدوحة. كذلك أرسلت الدوحة أمس واليوم فريقا فنيا إلى مطار كابول لإجراء محادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية وتقديم ما بيطلع الصوت، وتقديم المساعدة الفنية لإعادة تشغيل المطار. كنت بسمع صدى، لا ما بسمعه. لا بس بسمعوك. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar está profundamente involucrado en este asunto. Y quizás Qatar
es el único país que todos tienen que estar a través de su ministerio, porque durante las últimas 2 semanas se ha convertido en el foco de la atención mundial como mediador internacional creíble entre los talibanes y el mundo en general. Doha ha recibido decenas de visitas de ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa y decenas de llamadas telefónicas de varios líderes mundiales pidiendo todos la intervención de Qatar en este sentido. Hasta el momento, 5 embajadas residentes en Afganistán decidieron trasladarse a Doha. Entre ellos las embajadas de Holanda, Gran Bretaña y la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que pronto comenzará su labor desde Doha. Japón está pensando en trasladar su embajada a Doha. Además, Doha envió ayer y hoy un equipo técnico al aeropuerto de Kabul para abordar la reanudación de las operaciones en el aeropuerto. Señor embajador, igualmente es importante preguntarle cuál sería, como mediador, la información del nuevo gobierno talibán y frente a las garantías que han ofrecido los talibanes a Occidente, esa confianza que tienen los talibanes y también los estadounidenses y ahora las embajadas de Occidente, ¿qué garantía tendría Qatar o cómo sería el papel mediador en la formación, sobre todo del nuevo gobierno allí en Afganistán? ما هو الدور الذي ما هو الدور الذي ستلعبه قطر في الوقت الحاضر خاصة لإنشاء حكومة مع الطريق؟ هاي مش موجود بالأسئلة. هاي مش موجود. دور قطر سيكون لمصلحة أفغانستان والعالم. يلا ترجمة حرفيا. El papel de Qatar va a ser a favor de Afganistán y del قطر لا تدخل أبدا في شؤون طالبان. نحن فقط نحاول مساعدتهم. Qatar no tiene influencia directa sobre los talibanes. Y nosotros todo lo que hacemos es mediar. تشكيل الحكومة شأن أفغاني داخلي ولن نتدخل فيه. La formación del gobierno afgano es un asunto interno afgano y nosotros no nos permitimos meternos en los asuntos internos de Afganistán. نحن الآن منصبين ونعمل بشكل مركز على تلاقي طالبان والعالم الخارجي. Nosotros lo que tenemos es tratar de que Talibán interactúe con el mundo y con la sociedad internacional. ومن ذلك تشغيل المطار. Y entre lo que estamos haciendo es tratar de reactivar el aeropuerto. أي سؤال آخر؟ Sí, es interesante también desde el punto de vista diplomático preguntarle qué funciones tiene la oficina de representación talibán en Doha. Él nos ha dicho que se van a abrir varias embajadas occidentales. Hasta ahora era una oficina de los talibanes, seguramente tendrán una embajada. ¿Cómo va a ser el funcionamiento para continuar el diálogo que debe seguir entre las partes interesadas? من الناحية الدبلوماسية لقد رأينا بأن هناك عدة سفارات ستنتقل إلى الدوحة. هل سيكون لطالبان سفارة في الدوحة وكيف سيكون التعامل معه؟ هذا السؤال سابق لأوانه. ترجمة حرفيا. Esta pregunta está anticipada.
ولكن أعتقد بأن لديهم دوحة تستطيع التعامل مع السفارات الدول الأجنبية. Sin embargo, nosotros podemos decir de que tiene un apoyo en Qatar para que ellos puedan interactuar con la sociedad internacional. وهذا ما جعل الدول تنقل سفاراتها من كابول للدوحة لكي يتم التواصل مع مكتب طالبان. Eso fue una de las causas de que varias se trasladaron a Doha para tener acceso a interactuar con los talibanes. Porque el tema se va a considerar de los talibanes de Afganistán tanto en la Liga Árabe como en la Organización de Estados Islámicos. Se está considerando en Naciones Unidas, por supuesto. Ahí hay una línea clara de Qatar en relación con los acuerdos de paz, pero ¿cómo garantizar de otra manera y en qué consistieron realmente estos acuerdos de Qatar, los acuerdos de Doha? ¿En qué consistieron? Si puedes darnos algunos lineamientos generales de lo básico y lo fundamental de estos acuerdos que son fundamentalmente hechos entre talibanes y Washington. ضمانات اللي بتعطيها قطر للعالم بخصوص تصرفات طالبان. وهي هالكرة الجامعة العربية ممكن تقبل طالبان، الأمم المتحدة ممكن تقبل طالبان. الجامعة العربية ليس لها صلة بهذا الموضوع. La Liga Árabe no tiene nada que ver con este asunto. تستطيع أي دولة عربية على انفراد أن تعمل علاقات مع طالبان؟ لا أدري. Yo no sé, cualquier país tiene el derecho y la independencia de hacer relaciones o tener relaciones con Talibán. Eso ya pertenece a cada estado. الضمانات قطر لا تعطي ضمانات لأحد على طالبان. الضمانات قطر لا تعطي أحد ضمانات على طالبان. Qatar no le da a nadie garantías respecto de los talibanes. طالبان حركة وصلت إلى الحكم. Talibán llegó al poder. وهي تضع برامجها بنفسها. Ella se cuida a sí misma. قطر ليس لها سلطة على طالبان. Qatar no tiene influencia directa sobre Talibán. لو كان لنا سلطة عليها Y si la hubiera tenido, لاستطعنا أن نوفق بينهم وبين الحكومة الأفغانية. habríamos logrado unir a los talibanes con el gobierno afgano. على طالبان أن تثبت ذلك للعالم بنفسها بطريقتها. Talibán tiene que mostrar directamente al mundo entero lo que es en sí y que quiere introducirse en la sociedad internacional. قطر فقط تقرب الآراء بين الأطراف. Qatar siempre es un mediador que se encuentra en la misma distancia de cada una de las partes. Señor embajador, hay dos elementos fundamentales que a la comunidad internacional le interesan y que seguramente... كان لي أن أعيد. Digo que hay dos elementos fundamentales que tanto la Liga Árabe como la Conferencia Islámica como las Naciones Unidas y los mismos estados del Golfo consideran porque han firmado tratados internacionales. Es en materia de derechos humanos y en materia de los derechos también de la mujer, que es una de las exigencias fundamentales. Y el tema del terrorismo, que es fundamental y en donde están unidos todos los estados y los miembros del Consejo de Seguridad. En esas instancias supranacionales e internacionales habría que tener vigilancia
porque hay un principio de injerencia cuando se trata de los derechos humanos. Y, por supuesto, Qatar, que es un estado tan importante y que está en el centro de los acuerdos de Doha, donde se establecen algunas garantías, por supuesto que los talibanes tienen que cumplirlas, y los Estados Unidos también, aun cuando con la salida precipitada se evitó llegar a un acuerdo definitivo, pero vienen más conversaciones. Entonces, la comunidad internacional en materia de derechos humanos sí va a estar vigilante, y todos los estados, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Es la última pregunta que le hago al señor embajador, porque es muy importante la materia de derechos humanos, y yo que viví 3 años en la zona y visité varias veces Doha, vi el respeto que tienen ustedes con los derechos humanos, vi la participación de la mujer y, por supuesto, también el gran desarrollo económico, financiero y el hecho de llegar a las nuevas tecnologías y a una economía verde, porque también se han preocupado mucho de la materia ambiental. Gracias, señor embajador. Y es mi última pregunta. Después hará Dylan Pereira que me haga la parte final. بما أن موضوع حقوق الإنسان مع طالبان عملية شائكة، يبدو أن العالم بأجمعه سيكون وسيراقب عن كثب تصرفاته تجاه حقوق الإنسان. هذا سؤال. تعقيبا على السؤال السابق بس بضيف كلمتين كله كذا. Bueno, en referencia a la pregunta anterior, طالبان قالت في الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تسمح للقاعدة أو داعش أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل من أفغانستان. entonces, regresamos a la pregunta anterior, que en el acuerdo firmado entre Estados Unidos y los talibanes se comprometieron a no permitir que Al-Qaeda ni a ningún otro grupo extremista operar en las áreas que Talibán controla. إجابة على السؤال كله إجابة على السؤال. En respuesta a su pregunta, la última, قطر طالبت وبكل وضوح طلبت من أفغانستان بأن تحترم حقوق البنات والمرأة. Qatar pidió muy claramente, y eso está, no son declaraciones, pidió a Talibán que respeten los derechos de las niñas y de la mujer afganas وحقوق الأقليات. y los derechos de las minorías. طالبان أعلنت منذ اليوم الأول بأنها ستحترم حقوق المرأة. Talibán desde el primer día declaró que va a respetar los derechos de la mujer. وأنها لن تمانع في تعليم المرأة أو عملها. Que ella no tiene ningún problema para que la mujer logre educarse y tener su derecho. وأحب أن أضيف هذا من عندي أنا وليس كلام حكومتي. Y quisiera agregar algo personal y no es de mi gobierno, مما رأيت de lo que yo vi personalmente. طالبان 2021 Talibán 2021 غير طالبان قبل 20 سنة. otro tal y no es el mismo Talibán de 2000 de hace 20 años atrás. وهذا واضح للكل. Y eso dice mucho. ولا ينكره إلا جاحد. Y creo que no se puede rechazar. El que lo va a rechazar es porque no quiere ver la realidad. نحن رأينا تصرفات شرطة طالبان في كابول. Nosotros vimos el comportamiento de la policía en Kabul. لم يعترضوا لأحد. La policía de Talibán en Kabul no atacaron a nadie. حتى المظاهرة النسائية التي خرجت في اليوم الثاني لم يتعرضوا لها. Hasta una manifestación de mujeres no se metieron con ella. وهذا دليل خير. Y eso es algo positivo.
un indicio positivo. وعلينا أن نستبشر بذلك. Y nosotros tenemos que tener esperanza. Señor embajador, muchísimas gracias, efectivamente, y también a criterio muy personal el que usted expresó, yo también creo que hay otros talibanes, vienen con mayor formación, con mayor conocimiento, vienen de una experiencia fallida de la primera etapa de gobierno, y naturalmente el nuevo líder, Abdul Ghazi al-Baradar, quien estuvo muchas veces en Qatar y fue el jefe de la oficina, garantiza precisamente ese espíritu de diálogo y de cumplir los acuerdos. De todas maneras, también hay una posición común en condena del terrorismo. Recordemos que en el aeropuerto los talibanes con Estados Unidos tuvieron que enfrentar al grupo Khorasan, que es una nueva formación dependiente de ISIS, y en eso todos lo condenan también. Así que, señor embajador, muchísimas gracias. Y voy a dar el pase a nuestro editor Dylan Pereira para continuar con algunas preguntas y cerrar este ciclo tan interesante, este conversatorio. Gracias, estimado embajador Pineda, por transmitir esas ideas. Concordamos plenamente. ¿Hay algún problema técnico con la Embajada de Qatar, me parece? Correcto. Gracias, embajador Pineda, por conversar con nosotros esta tarde. Gracias, querido señor embajador. Señor Dylan, el señor embajador, agregar una palabra, por favor. Por supuesto, por supuesto. Quiero que todo el mundo sepa de que Qatar durante las últimas 2 semanas hizo lo que ningún otro país habría hecho y hizo. Trabajaba día y noche. Y logró evacuar 7,000 afganos y ciudadanos de otras nacionalidades del aeropuerto de Kabul. Y los llevó temporalmente a Qatar, dándole cobija, dándole buenas habitaciones y todos los servicios médicos. Y muchos de ellos vinieron enfermos sin medicamentos, sin medicina alguna. Qatar واستطاعت قطر بتأمين أعلى درجات الخدمات الطبية لهم. Y Qatar sí logró brindarle el servicio médico de óptima calidad. أرجو أن تتصوروا شكل مطار كابول الأسبوعين الماضيين. يتصوروا شكل مطار كابول. Estaría ustedes que se imaginen lo que era el aeropuerto de Kabul hace 2 semanas. كانت سفارة قطر تعمل ليل نهار. La embajada de Qatar trabajaba día y noche لإحضار الناس الأوروبيين والأفغان إلى داخل المطار. para traer los ciudadanos europeos, afganos y de otras nacionalidades hasta el aeropuerto. وقد كان صعبا بشكل لا يمكن تصوره إلا لمن عاشه. Eso era algo sumamente difícil que muy poco pueden imaginar. بالإنجليزي يسموه نايت مير. Nightmare, cauchemar en francés. لقد قدمت قطر Qatar ofreció جهدا un gran ومالا esfuerzo, dinero, ووقتا tiempo لإصلاح ما يمكن إصلاحه. de arreglar lo que hay que arreglar. وها هي الآن تعمل في المطار لإصلاحه. Y ahora Qatar está metida en el aeropuerto para tratar de restaurarlo y arreglar. أرجو أن لا ينسى هذا لقطر. أرجو أن لا ينسى هذا لقطر. Espero que eso no se olvida nunca. Gracias.
Gracias, embajador, por esa aclaratoria, por esa importante información. Todos hemos sido testigos a través de los medios internacionales y en particular a través de la transmisión de Al Jazeera, las imágenes dramáticas del aeropuerto de Kabul, y somos conscientes pues de la importancia del papel de Qatar y la cooperación con los socios occidentales, en especial con los países de la Unión Europea, quienes junto a sus embajadas en Kabul hicieron esfuerzos extraordinarios para poder evacuar a todo el personal diplomático y a todos los afganos que trabajaron de cerca con las autoridades occidentales en Kabul y en Afganistán. Es importante mencionar que a pesar de las complejidades del proceso y de las reseñas por parte de algunos analistas internacionales de los errores cometidos durante la evacuación en el aeropuerto de Kabul, pues realmente ha sido un hito histórico que se hayan logrado evacuar a más de 126,000 ciudadanos estadounidenses y más de 150,000 ciudadanos occidentales y colaboradores afganos en el país en apenas 10 días tras la súbita caída del aeropuerto de Kabul y del país en manos de los talibanes con la huida del expresidente Ashraf Ghani. Querido señor embajador, dear Mr. Ambassador, antes de terminar, me gustaría formularle dos preguntas y finalmente concluir con algunas ideas finales recapitulando lo que se ha dicho aquí. En primer lugar, uno de los puntos más interesantes es conocer si Qatar seguirá trabajando en lo diplomático, en lo político y en lo económico y en lo social para el desarrollo del país, para el desarrollo de Afganistán en los próximos meses. السؤال الأول فيما إذا كان كيف إذا السؤال الأول فيما إذا كانت قطر ستواظب على العمل التنموي لأفغانستان عم بتمد يد المساعدة ستبقى يعني تواصل. قطر ساعدت كثير من الدول قطر ayudó a muchos países ولن نتأخر عن أخواننا في أفغانستان. y nosotros nos vamos a echar para atrás con nuestros hermanos afganos. ولكن بنفس الوقت Sin embargo, al mismo tiempo, قطر جزء من مجتمع دولي. Qatar es una parte de la comunidad internacional. وما سيساهم به المجتمع الدولي سنكون أكثرهم. Y la comunidad internacional va a colaborar, nosotros también vamos a colaborar. قطر للتذكير فقط. Como recordatoria nada más, قطر كانت أول دولة نزلت مساعدتها في هايتي. Qatar era el primer país, uno de los primeros países que apoyaron a Haití últimamente ahora. الزلزال قبل 10 سنوات 9 سنوات. Hace 10 años. علما بأن المسافة تقترب من 18 ساعة طيران. A sabiendas la distancia geográfica pasa más de 18 horas por avión. وهي دولة ليست عربية. Haití no es un país árabe. وليست إسلامية. Tampoco islámica. ولكن نحن نساعد humanitarian. Sin embargo, nosotros ayudamos y con gusto, humanamente hablando. بغض النظر عن الديانة واللغة والجنس. Sin tomar en cuenta ni religión, ni raza, ni nada. قطر تدرس أكثر من 13 مليون تلميذ في العالم. Qatar paga para la educación de más de 13 millones de niños en el mundo. فمن الطبيعي أن نكون جزء من المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان. Entonces es natural que seamos parte de la comunidad internacional y apoyar a sus miembros. وأفغانستان الآن في أمس الحاجة للمساعدة. Y Afganistán ahora es un país que más necesita de la ayuda internacional.
هم يحتاجوا كل شيء. necesitan de todo, بنية تحتية، infraestructura, خدمات صحية، servicios médicos, تعليم، educación, خدمات اجتماعية، industria, كل شيء يحتاجون. todo. Prácticamente el país es destruido. فيجب على العالم أن يقف معها. Y me parece que la comunidad internacional tiene que estar al lado. Concuerdo ampliamente, querido señor embajador, con su propuesta. Realmente en este momento la situación humanitaria es preocupante en Afganistán y es una nación que necesita del apoyo constante de todas las instancias multilaterales, así como del apoyo de todas las cancillerías de la región y por supuesto del mundo entero para poder reconstruir un estado en este momento realmente devastado en términos de infraestructura y por supuesto evitar el sufrimiento de millones de civiles inocentes. Me gustaría preguntarle, querido señor embajador, antes de dar algunas ideas finales de recapitulación de lo que ha sido esta conferencia, respecto a su opinión en torno a la última conferencia que se celebró de los países vecinos de Afganistán en Irak, donde estuvieron presentes, por cierto, el emir de Qatar, también bin Hamad Al Thani, el rey Abdullah II de Jordania, pero también los presidentes de Egipto, Al-Sisi, el presidente francés Emmanuel Macron, y de forma histórica, como un hito histórico, también estuvieron en la misma conferencia los cancilleres de Irán y de Arabia Saudita. ¿Cuál es su criterio, señor embajador, respecto a esta reunión y el aporte de Qatar en esta materia de integración y cooperación regional? السؤال الأخير سعادة السفير، ماذا يمكنك أن تقول عن المؤتمر الأخير خلاص واضح. الذي عقد في العراق. هذا المؤتمر لم يكن لأفغانستان. Esta conferencia o la conferencia de Bagdad no fue ni era para Afganistán. هو كان لمساعدة العراق في جذب الاستثمارات. Era para ayudar y apoyar a Irak en inversiones para su desarrollo. لا دخل لأفغانستان فيه. Afganistán no tiene absolutamente nada que ver con esta conferencia o llámala este foro o esta reunión. Gracias, embajador, por todas las importantes noticias que nos ha ofrecido en esta conferencia, esta disertación, que nos ha permitido conocer ampliamente el enfoque de Qatar como Estado mediador para, por supuesto, conseguir y conciliar la paz y la negociación en Afganistán. Yo me permito, en mi calidad de editor de revista Diplomacia, pues recapitular algunas de las ideas que se han establecido y planteado en este foro, en esta importante conferencia sobre Afganistán. Antes que nada, agradecer a todas las personas que se han conectado en nuestra conferencia. Hemos visto que están conectadas y nos envían saludos personas desde Brasil, desde España, desde Estados Unidos, desde cada uno de los estados de Venezuela. Gracias a todos por conectarse. Pues bien, a modo de conclusión, realmente vemos cómo la crisis afgana ha acoplado pues todos los titulares de la escena internacional. Los medios de comunicación han seguido minuto a minuto lo sucedido en Afganistán. Es importante recordar a toda la audiencia pues un breve capítulo de todo lo que significó la historia contemporánea del siglo XX en Afganistán. Recordamos que precisamente fue hacia el año 1978 cuando triunfa la revolución la llamada Revolución del Sahur, denominada así, pues coincide con el segundo mes del año del calendario persa, con el mes de abril en el calendario persa, una revolución comunista promovida en su momento por el Partido Democrático Afgano, que instauró pues la República Democrática de Afganistán. Esta iniciativa fue apoyada abiertamente por la Unión Soviética y de hecho los soviéticos intervienen militarmente en el país en 1979 hasta 1989, cuando se retiran en el marco de los acuerdos de Ginebra de 1988. Es interesante establecer un paralelismo entre lo que significó pues los acuerdos de Ginebra entre el Pakistán y Afganistán para la convivencia pacífica y la no injerencia en asuntos internos entre Kabul e Islamabad, pero con la garantía también pues de los Estados Unidos y la Unión Soviética
como estados garantes de una posible conciliación de la paz en el país y lo que significó en este momento los acuerdos de Doha. Concordamos ampliamente con la postura del señor embajador de Qatar en Caracas respecto a un nuevo tono de moderación por parte de los talibanes, y es la esperanza que en este momento la comunidad internacional ha puesto respecto pues al manejo de las conferencias internacionales y respecto a los nuevos escenarios en el plano diplomático. Es importante reseñar que los talibanes, existen fuertes razones para creer que los talibanes adopten y rectifiquen algunas medidas, tanto en el plano institucional del Estado, como también en su política exterior respecto a la experiencia del Emirato Islámico de Afganistán de 1996. Pues fueron muchos los errores cometidos, sobre todo en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que el señor embajador de Qatar hacía referencia y que, como nos ha explicado, han sido pues un punto medular en la configuración de los nuevos acuerdos de Doha respecto a la negociación pacífica. Me gustaría pues también reseñar que en el ámbito de los derechos humanos es fundamental y central que se respeten todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la unanimidad de la comunidad internacional. En específico, hacer mención al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, donde se establecen pues los mecanismos de solución. Establece los mecanismos de solución pacífica para las controversias internacionales, privilegiando en todo momento el diálogo y la negociación. Es importante además mencionar que es fundamental que se cumpla el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene un interesante antecedente, el antecedente más importante dentro de la doctrina jurídica, pues el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra firmado entre la Gran Colombia y la corona española justamente en Venezuela, en nuestro país, en Santa Ana de Trujillo. Esto dio paso pues a la inauguración del movimiento internacional de la Cruz Roja a través también de la figura de Henry Dunant, y quiero destacar que el Comité Internacional de la Cruz Roja está y hace vida en Afganistán desde el año 1984. Lleva más de 36 años en el terreno, y esto en este momento es fundamental para aumentar pues la ayuda humanitaria. Me gustaría además establecer la importancia de que se respete el derecho internacional de los refugiados. Recordemos que desde la aprobación y la adopción en Ginebra en 1951 del convenio de los refugiados, las personas casados eternos, pero también personas forzadas a huir de su país, pueden ser afectadas en otros estados por los estándares de los principios del derecho internacional humanitario, asegurando además el derecho a la vivienda, a la educación, a la integración y a la identificación. Hoy es un dilema para las comunidades europeas, un dilema para la Unión Europea, cómo gestionar la crisis de los refugiados afganos. Vimos recientemente la declaración de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Unión Europea sobre la necesidad de que los 27 Estados miembros adopten y sean solidarios pues con los refugiados que se están esperando. Es importante además establecer y dejar como un precedente importante la preocupación que existe en este momento respecto a la situación humanitaria en el terreno. El embajador de Qatar hacía referencia a la importancia de los esfuerzos del Estado de Qatar en torno a la consecución del suministro de ayuda humanitaria en el país. Vemos con profunda preocupación cómo instancias internacionales financieras como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ya han anunciado el fin de las ayudas económicas que diariamente llegaban a Afganistán. Esto es realmente peligroso y delicado, pues en este momento se sabe, según fuentes de ACNUR, que más del 50% de los afganos dependían económicamente de estas ayudas. A día de hoy, con la suspensión de estas ayudas económicas y humanitarias, además de la congelación de los más de 9.000 millones de dólares en activos que tenía el Estado afgano en cuentas en Europa y en Estados Unidos, pues queda en veremos, y es realmente delicada la situación y el futuro de estas personas. Concordamos con la postura del embajador Julio César Pineda y del embajador de Qatar de la necesidad de respetar sobre todo el derecho de las niñas y mujeres en Afganistán.
Según datos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quienes están desplegados en el terreno y proveyeron ayuda inmediata a más de 200.000 personas en el medio de las turbulencias y de la caída que significó el estado de la caída de Kabul ante los talibanes, pues ACNUR advierte que más del 80% de las mujeres en Afganistán son analfabetas. Se le ha prohibido el derecho de la educación en varios gobiernos. Qatar, como lo mencionaba el excelentísimo señor embajador, es un modelo de inspiración para el mundo en torno a la financiación de la educación. Qatar, a través de Qatar Foundation y la Fundación Educación por Encima de Todos, financia la educación, como decía el embajador de Qatar, de más de 13 millones de niños en todo el mundo, y promueve además la concertación de los intereses a través de las universidades que hacen vida en Qatar, precisamente en la ciudad educativa en Doha. Es importante e imperativo reseñar el papel de las negociaciones en la comunidad internacional y en la particular en la diplomacia. Sri Lanka, Filipinas, las guerrillas en Centroamérica, todos estos conflictos tienen un denominador común y todos los escenarios políticos tienen un denominador común. La negociación es el único vehículo para poder conciliar intereses. Aceptamos y ratificamos que el Estado de Qatar es un socio mediador creíble, con la capacidad diplomática de conversar con todos los actores regionales, con Teherán, con Riyadh, con Emiratos Árabes Unidos, pero también con Afganistán y con los Estados Unidos de América. Me permito, ya para finalizar mi intervención, resaltar unas palabras, unas frases de Hall Sanders, el gran ideólogo de los acuerdos de Camp David que significaron la paz entre el Estado de Israel y el Estado de Egipto. Y menciona el señor Sanders: la negociación, el diálogo, es un proceso de genuina interacción mediante la cual las personas cambian gracias al aprendizaje adquirido por su profunda disposición a escuchar. Cada una de ellas se esfuerza por incluir en las inquietudes de los otros en su propia perspectiva, aun cuando el desacuerdo persista en el futuro. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad ni debe hacerlo, pero cada uno reconoce suficientemente las reivindicaciones humanas del otro, comprendiéndolas y en consecuencia actúa de forma diferente hacia los otros. Esto es el mensaje que aspiramos que se cumpla en los próximos escenarios respecto a Afganistán y reforzar, por supuesto, el papel de Qatar. Qatar no solamente ha mediado en el conflicto afgano, ha sido un mediador en las negociaciones de paz en Yemen, Sudán, Libia, Eritrea, Etiopía, Líbano, Palestina o Darfur. Y nos atrevemos a decir que creemos fuertemente que Qatar será decisivo en las próximas negociaciones respecto al acuerdo nuclear iraní entre los Estados Unidos e Irán. Qatar, a pesar de su pequeño tamaño, menos de 12.000 kilómetros cuadrados, es a día de hoy un actor y una potencia regional sin precedentes. Qatar ha sido sede de innumerables negociaciones y acuerdos de paz. Además, tiene la renta per cápita más grande del mundo y uno de los índices de desarrollo humanos más grandes no solamente del mundo árabe, sino también del mundo entero. Así que, una vez más, mi absoluta gratitud con el embajador Julio César Pineda, director general de este proyecto, Revista Diplomacia, único en su estilo en Venezuela y que seguimos esforzándonos por llevar a toda la sociedad venezolana información veraz y un análisis decantado de la noticia internacional de la mano de grandes expertos. Agradecerle a usted, apreciado señor embajador, shukran, por toda su conferencia, por toda su amistad y apoyo a Revista Diplomacia, un proyecto que ha contado con su respaldo permanentemente. Hemos escuchado en esta conferencia interesantísimos reportajes, interesantísimas informaciones y verdaderamente una clase y una declaración de Estado respecto a la posición de Qatar y la crisis afgana. Por supuesto, esto no sería posible sin el agradecimiento a todos aquellos que se han conectado a nuestra conferencia de distintas partes del mundo. Con esta conferencia inauguramos un ciclo de conferencias con Revista Diplomacia, con diplomáticos acreditados en Caracas, pero también con actores políticos nacionales e internacionales para comprender de forma amplia la dinámica internacional y, como nuestro querido embajador Pineda siempre dice, con nuestros análisis en profundidad. Thank you very much, Mr. Ambassador. It has been an honor to have you here in this conference. Thank you for your friendship, and please, this is your conference. Please end this conference. Ambassador, please turn on your microphone. Yes, Can you hear already. me? Can you hear me?
Can you hear me? Thank you listen. so much. Thank you for this great inclusion. I just have 3 questions, if you don't mind. First, when can we see the ambassador at the embassy? Number 2, I need the full video of this conference, please. You have to send it to me. Second, do you see the TV back? Yes, I was looking for Al Jazeera all this time. I've been watching it. I've been watching it the whole last 2 weeks, 24 hours. I suppose so. Thank you so much. Mr. Ambassador, thank you so much. And I mean it. It's great having you again, great seeing you again, great talking to you again. I really hope to see you next week in your embassy. It's not my embassy, it's your embassy. Is to go to your embassy. Shukran jazilan, como dicen los árabes. Y ahora, para finalizar, pues nos queda desearles el mayor de los éxitos a la selección venezolana que juega a las 8 de la noche contra la selección argentina, justamente de cara a Qatar 2022. We'll see you, Mr. Ambassador, in Qatar in 2022. Thank you very much again for this opportunity. And best regards. Gracias a todos. Un placer tenerlos aquí. Thank you. Have Gracias a good por night. seguir esta diplomacia, por apoyar Have a nuestro great trabajo. night. Have a great night. Gracias a todos. Un placer. Cierra entonces. Cierra. No, la